A continuación voy a explicar el tema de vectores. Como ya saben, los vectores son líneas rectas que representan magnitudes físicas como velocidad, fuerza, peso, entre otros. Voy a explicar acá en esta parte cómo graficar y hallar los ángulos de un vector. Cómo graficar un vector y luego hallar los ángulos que tiene cada uno de los vectores. Tenemos tres vectores acá que voy a graficar. Yo puedo graficar 2, 3, 4, 8 o 10, ¿no? Pero voy a explicar acá solamente tres vectores que tenemos acá. El vector A, indica aquí el vector A. Tenemos el vector A, vector B y el vector C. Cada uno de los vectores tienen sus coordenadas rectangulares. Un vector puede valer un valor o también puede tener sus coordenadas rectangulares. ¿Ya? Entonces, cualquier vector puede estar representado por coordenadas rectangulares o por un valor o llamado módulo. Para graficar los vectores necesitamos un plano de coordenadas. ¿Ya? Se llama plano de coordenadas rectangulares. ¿Ya? En matemática también se le llama plano cartesiano. Entonces, graficamos un plano cartesiano en el cual, ¿no?, en una hoja cuadriculada podemos hacer así. Ahí tenemos. Esta línea horizontal representa la coordenada Y, que en matemáticas sería X. Puede ser X o en este caso voy a nombrar Y. Del punto central acá, desde acá, hacia la derecha, le vamos a llamar más Y. Cada cuadrito sería 1, 2, 3 en el eje Y positivo. Y del centro a la izquierda sería Y negativo. ¿Ya? Todo lo que contamos para la izquierda sería negativo. De la misma manera trazamos una línea vertical en el cual del centro hacia arriba va a ser positivo J, coordenada más J. Y del centro para abajo sería coordenada menos J. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, con este plano coordenado o plano cartesiano voy a graficar estos vectores A, B y C. ¿Cuáles son las coordenadas del vector A? Aquí están. El vector A tiene como coordenada 4i y 6j. Entonces quiere decir que es 4 en i y 6 en j, que ambos son positivos. El signo más no se anota, se sobreentiende. Entonces voy a contar 4 cuadros hacia a la derecha. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Hasta aquí sería 4. Número 4. Entonces 4 en I, ¿no? En I. En ese punto 4 voy a trazar, fíjense, voy a trazar líneas segmentadas, ¿ya? Verticalmente. Ahí está. Esa línea es segmentada. Luego en J sería 6 unidades. Entonces vamos a contar 6 unidades. Yo aquí puedo utilizar cada cuadrito una unidad. Ustedes en su cuaderno pueden utilizar 2 cuadritos por una unidad para que se note ya. Ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí sería el número 6. Ahí sería otra línea horizontal segmentada. ¿Ya? Entonces tenemos ahí otra línea segmentada. Donde aquí en este punto se intersectan, se chocan las dos líneas segmentadas. Entonces voy a graficar con una regla desde el punto de inicio, que es acá. Ahí iniciamos y termina acá, donde se intersecta la línea. Entonces voy a trazar el vector A, así. Ahí está la línea, vector A con una flecha justamente en el punto final, ¿no? Ahí sería la flecha. Si no le ponen la flecha, entonces no es vector. Bien, a esa línea le voy a poner el nombre del vector A. Ahí está el vector A. ¿Ya? Y luego, una vez graficado, voy a determinar cuánto es su ángulo. ¿Cuánto es su ángulo de este vector?
El ángulo se va a medir siempre desde este punto del I positivo de acá, desde acá, en el sentido contrario a la aguja del reloj. O sea que desde acá es 0 y voy contando 10, 20, 30, 40, así, hasta dar un giro completo, ¿no? Pero este vector A voy a medir su ángulo. Para medir el ángulo necesito yo el instrumento llamado el transportador. Entonces pongo el transportador justamente que coincida el punto central justo con el origen de las coordenadas. Y que esta línea donde indique 0, ahí, justo ahí, me va a indicar ahí 0 grados, ¿ya? Ahí, que coincida la línea justamente con la línea I, positiva. Entonces voy a empezar a contar. Aquí dice 10, 20, 30, 40, 50 y está entre 50 y 60. Entonces como aquí es 50, voy a contar las líneas pequeñitas. 51, 52, 53, 54. Ya, aquí yo cuento 54. Entonces con el transportador mido el ángulo y mide 54. Entonces le anoto 54 grados. Ahí está. Y hago esa línea circular con una flechita hasta donde está el vector. Ese me indica el ángulo de 54. Ahí lo ven. Entonces ya está graficado el vector A e incluido ya está calculado el ángulo mediante el transportador. Y puedo anotar ese ángulo acá. Aquí voy a un 54. 54. Y hago un redondito allá arriba que significa grado. 54. Listo, ya tenemos el vector A. Ahora hacemos el vector B. El vector B tiene menos 8i. El negativo no se sobreentiende, entonces yo tengo que anotarlo, menos 8i. Entonces, ¿hacia dónde es menos 8i? Del centro hacia la izquierda, porque es negativo, ¿no es cierto? Entonces se cuenta así. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, cada cuadrito, ¿no? Menos 7 y menos 8. Ahí sería menos 8. Entonces yo puedo anotar si quiero ahí menos 8. Entonces ahí voy a trazar la línea, ahí está, ¿viste? Línea segmentada. Puede ser larga, más larga, como quiera. Yo lo hago hasta ahí nomás porque no necesito más. Y luego voy a anotar la coordenada J. Como aquí dice solamente J, se sobreentiende que aquí en J es 1. Sobreentiende que es 1, 1J. Entonces solamente sería del centro 1 aquí, ahí. Justo ahí sería 1. ¿Ya? Entonces en 1 yo voy a trazar la línea segmentada. Ahí está, ¿ves? Fíjense, ahí está. ¿Dónde se intersectan las líneas? Las dos líneas, ahí, en ese punto. Entonces, desde el inicio hasta el punto donde se intersecta, con una regla, trazo el vector. Entonces pongo el vector, ahí está, ¿ves? De color rojo. Ese sería el vector B. Le llamamos B. Ahí está, el nombre B. Bien. Ahora medimos el ángulo, así como medimos el A, que pusimos 54, ahora medimos cuánto sería el ángulo para el vector B. Ponemos el transportador y empezamos a contar. Siempre desde dónde, desde acá. Desde el lado derecho y donde dice 0. Ahí, desde acá. Ahí dice 0. Este es el 0. A ver. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Justo 90 es hacia arriba. Seguimos. 100, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Y aquí vemos que es justo en esta línea 170, pero avanza uno un poquito más, una línea más. Está casi al 72. Pero como está entre 171 y 172, me quedo con el 171. Entonces, anoto, 171. Ahí está, 171 grados. Entonces, yo lo único que haría es marcarle el grado, el ángulo de grado, aquí, así. Está, así, está. Hasta ahí. Ya, marco. Listo, eso sería 171. Ya está el B. Vamos al último, el C. ¿Qué coordenada tiene el C? Tiene 7,1, 7i, perdón.
menos 5J. Entonces yo voy a medir 7 unidades en I positivo y luego menos 5 unidades en J negativo. Contamos desde el centro en I. 1, 2, 3, 4, hasta aquí era 4, ¿no? Contamos, seguimos, 5, 6 y 7. Aquí sería 7, ¿no es cierto? Ahí sería 7. Entonces, trazamos línea segmentada en 7. Ahí está, ¿ven? En 7. Ahora en J, menos 5. Menos 5 en J. Entonces, contamos, menos 5. Menos 1 para abajo, ¿no? Menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ahí sería menos 5, ¿no ves? Entonces trazamos ahí línea segmentada. Listo. Donde se choca, ahí terminaría el vector C. Donde inicia, siempre del origen. ¿Ya? Entonces trazamos con una regla, trazamos ahí. Van a manejar colores para hacer los vectores, ¿ya? Cada vector que sea de diferentes colores, pero sin equivocarse. Entonces ese vector se llama C y necesitamos medir cuánto es el ángulo del vector C. Entonces vamos a ver, ahí, el transportador y empezamos a ver. Siempre de acá, ¿no? Desde 0, ahí es 0, entonces en 10, 20, 30, hasta 90, ¿no? 90, 100, 100, hasta aquí serían 180, ahí está marcando. 180, dice, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, ahí, hacia abajo. Seguimos. 280, 290, 300, 310, 320. Entonces, aquí es 320 y aquí es 330. Entonces, estamos hablando entre 320 y 30. Sumamos, a ver, contamos los peldañitos, las líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí ya está el vector C. Justo ahí. Entonces, estamos hablando de que el ángulo es 326. ¿Ya? Ponemos entonces, ahí está, el ángulo de 326, que sería el ángulo desde, siempre desde acá, damos la vuelta, media vuelta, seguimos girando, hasta chocar al vector C. Entonces, ese sería el ángulo de 326. Podemos anotarlo acá, ¿no? Aquí el segundo ángulo era 171 grados, ¿no es cierto? El tercer ángulo serían 326 grados. Ahí. Listo. Eso sería graficar. Y así podríamos graficar otro vector, otro hasta 5, 6, 7 o 8, ¿no? Bien, eso es graficar y medir los ángulos.